Es un placer tenerlo acá en los micrófonos de nuestra emisora. Quisiera preguntarle, señor magistrado, ¿cómo lee usted esta diferencia, esta percepción que tiene el presidente de la República, lo ocurrido frente a lo ocurrido la semana anterior en el Palacio? El presidente ha intentado bajarle el tono, pero lo que hemos mostrado nosotros los medios de comunicación y lo que ustedes mismos han dicho sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, es divergente a lo que pone el presidente. ¿Cómo se reconcilia eso? Sí, pues es preocupante una, digamos, verdad más o menos evidente. Yo creo que es evidente que está retratada pues en los telediarios y en general en las imágenes que fueron difundidas de que no hubo libre movilización de los magistrados. A su vez se diga que no, que en realidad hubo toda una posibilidad de discurrir libremente. Eso no es cierto. Y de alguna manera, pues claro, al presidente le preocupa el efecto de esto y seguramente por eso con el general Salamanca pues ha tratado un poco de bajar el tono. Y es verdad que no hubo magistrados heridos, que no hubo instalaciones dañadas, que no sé, que todo eso es verdad. La cuestión es si es necesario para que se pueda hablar de que la independencia de los jueces no está en riesgo, el que tenga que haber un juez, un magistrado muerto, un magistrado herido, un carro incendiado o una instalación destruida. Y creo que no, creo que en la democracia es necesario que toda expresión pública como la que se manifestó allí ese día se haga sin violencia, en cualquier caso sin que se afecte el libre discurrir, el libre accionar, la forma como los magistrados tienen que decidir. Este es un asunto muy importante para la vida democrática y civil de este país. Y si no se elige un fiscal en unas condiciones que sean, digamos, óptimas, pues estamos generando una situación de insatisfacción que en todo caso tendría que ser analizada y corregida. Por eso creo que el presidente también en su expresión hay una preocupación. Él sabe que fue grave lo que pasó y seguramente que algún día podrá volver sobre esas palabras. ¿Por qué cree, y lo estoy siguiendo con mucha atención, señor presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes? Usted dice, es preocupante que una verdad evidente sea cuestionada así. ¿Por qué cree que la cuestiona el presidente de la República, magistrado Reyes? Porque evidentemente todos sabemos que una manifestación violenta contra la Corte Suprema afecta su independencia, pero además no solo es porque es la Corte Suprema de Justicia, en general la Administración de Justicia. La Administración de Justicia toda, y hablo de la Corte Constitucional a la que represento, pero el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina, el Consejo Superior, necesitan estar libres de presiones, pero sobre todo libres de presiones violentas. Es decir, que haya muchas manifestaciones en la calle, don Luis Carlos, es bueno para la democracia porque la gente se moviliza y se manifiesta. Lo que es grave es que haya violencia y lo que es grave es que se procure entrar, saltar los valladares que había allí, saltar los límites, esas vallas que se ponen a la entrada del palacio, las puertas, tratar de violentarlas para ingresar, porque, repito, cuando cae la primera valla, uno no sabe qué va a pasar. Es decir, de ahí para adelante ya usted no sabe. Entonces no se puede minimizar el hecho, no se puede banalizar el hecho, pero además no se puede decir porque no hubo un solo magistrado herido que no pasó nada. Pasaron cosas graves y es el grave atentado a la independencia del Poder Judicial. Magistrado, buenos días, lo saluda William Calderón. ¿Qué actitud, en su opinión, debería tomar la Corte Suprema si para la próxima sesión persisten las marchas y la presión? Pues yo decía, hablaba con alguien de la Corte y le decía, mire, yo creo que si el clima está exacerbado, exasperado, si el clima es evidentemente violento, el día que la Corte tenga que deliberar de nuevo sobre este tema, pues tendría que ser aplazado, porque es que lo primero que está es la garantía de la seguridad y de la vida de los magistrados, ¿sí? Más allá de si a las paredes tiran pintura o tumban las vallas, que todo eso se restablece, lo que no se restablece es la vida. Luego si la vida y hay riesgos evidentes y claros, más allá de la manifestación pública, porque hay que defender la manifestación pública. Alguien decía que es que yo decía que entonces si había manifestaciones no había elecciones. Eso es falso, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es si el clima de violencia que se vio el jueves
se repite, la Corte debería considerar esa situación. No estoy diciendo que tendrá que ser así, es mi opinión como ciudadano que ve noticias y que opina sobre las cosas. ¿Sí? Creo que esa tendría que ser una actitud posible, entre muchas otras. Doctor Reyes, buenos días, los saluda Juan Lozano. Yo le confieso como colombiano que yo estoy muy preocupado por la vida y la integridad de los magistrados, si no es por un milagro que impidió que la bendita reja de la calle 12 se diera, quién sabe cómo habría sido ese desenlace. Y cuando uno se pone a mirar los antecedentes, es que a través de las redes sociales estaban aupando a la gente para que no los dejara salir. El Tiempo tiene un informe que relata cómo se habían perfilado unos magistrados y habían empezado a poner las fotos de sus residencias y sus fotos personales con unos epítetos, y este país ya vivió una toma del Palacio de Justicia con un saldo sangriento, y en este país hemos tenido magnicidios. Yo siento angustia por la protección de los magistrados. ¿Cómo está ese tema de seguridad? ¿Qué les han dicho en el gobierno? ¿Cómo van a reforzar la seguridad del Palacio de Justicia, la protección de ustedes, doctor Reyes? Hola Juan, buenos días, es un placer saludarlo. Mire, esa reminiscencia que usted hace es muy triste, es muy dolorosa. Yo no quisiera incurrir en ella porque nos van a decir alarmistas y nos van a sacar un mundo de adjetivos que yo no quisiera que me dirigieran hoy día. Pero es verdad que cada que una cosa de estas sucede contra la justicia, 1985 y el Holocausto vuelven a la memoria. Y yo recuerdo mis épocas yo estaba en quinto año de Derecho entonces, y todos recuerdo con mis compañeros nos abrazábamos y llorábamos viendo cómo ardía el Palacio de Justicia. O sea, esa reminiscencia está en el espíritu y en el alma, y seguramente los jóvenes que tuitean y que son tan activos en las redes sociales no sufrieron lo que tuvimos que sufrir usted y yo en esa época. Entonces, por eso pueden decirnos alarmistas, nos pueden decir que estamos magnificando el asunto. Y eso puede ser cierto, pero también quisiéramos que nos entendieran que en el alma reside ese evento y que es imposible quitárselo. Entonces, dicho eso, la cuestión es que cuando cae la primera valla, entonces los obstáculos se acaban y la gente enfurecida puede prorrumpir de una manera que no tiene límites, porque hasta una puerta blindada de acero con la fuerza de 500 hombres o no sé de cuántas personas podrá caer fácilmente. Entonces, esto no es un asunto para minimizar, este no es un asunto para simplemente banalizarlo y decir que como no hubo ningún magistrado herido ni ninguna persona fue afectada, entonces no pasó nada. El alma y el espíritu del juez tienen que tener una absoluta tranquilidad para poder decidir con justicia, porque al fin y al cabo esa es su misión última. Si el espíritu del juez está obnubilado, está intranquilo, está aterrorizado inclusive, con toda seguridad sus decisiones no serán las que en justicia correspondan. Por eso es que hay que llamar a la calma y a la sensatez, a ver si recuperamos como para la sociedad una forma de tramitar los asuntos, que no sea esta, exponiendo a la gente en las redes sociales, poniéndonos además la forma. Hombre, está claro que el evento del cartel de la toga le ha hecho mucho daño a la justicia, que muchos jueces, fiscales, funcionarios corruptos le hacen daño a la justicia. Pero eso, digamos, esa es la excepción en la justicia. Tenemos unos jueces probos, tranquilos. Déjeme yo acabo la idea. Y quiero decirle esto, los magistrados, los jueces y los funcionarios corruptos hoy día están en la cárcel de cuenta de la propia administración de justicia. O sea, ese lenguaje torticero, infame, con el que a veces tratan a la justicia de magistrados, a todos nos matriculan en el cartel de la toga y no sé qué, uno, porque se toma en serio la libertad de expresión, simplemente pasa la página, pero eso no deja de afectar a la gente. Y la semana pasada hicieron cosas muy graves uno a uno con los magistrados de las Cortes. Ahí termino. Precisamente, presidente, mire, es que
no solamente le pasó a la Corte Suprema de Justicia, esto no le pasó a la Corte Suprema de Justicia solamente, eso le pasó a todas las personas que trabajan en el Palacio de Justicia. Usted también estaba ahí, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los del Consejo de Estado, los de la Corte Constitucional, todos los que tienen sede en el Palacio de Justicia estaban expuestos exactamente a lo mismo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo, en lo personal, usted ese día se sintió secuestrado, coartado, sintió, digamos, el peligro acechando. Sí, es que es verdad que no son solo los magistrados. La vida de todas y cada una de las personas que trabajan en ese palacio es valiosa. Desde los conductores, los policías, las personas de servicios generales, los administrativos, los magistrados auxiliares, todos. Es un riesgo para todos ellos. Un incendio no diferencia a nadie. Uno. Dos, ¿cómo le parece que nosotros teníamos sala presencial el jueves programada en nuestra agenda? Pero viendo las convocatorias, creo que fue la de FICODE, si mal no recuerdo, a estar allí haciendo un plantón, nosotros dijimos ya por el pasado reciente del 21 sabemos lo que pasa para llegar al Palacio y la salida y todo se complica, entonces decidimos adelantar la sala plena presencial para el miércoles, sabiendo lo que iba a pasar el jueves. Y entonces hicimos sala virtual desde las 9 de la mañana hasta las 7:45 de la noche del jueves. Sacamos una docena de asuntos y la agenda la evacuamos muy bien. Entonces no estuvimos en ese riesgo, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos el deber moral de apoyar la Corte Suprema de Justicia y en general a la justicia, pero en este caso a la Corte Suprema, no tengamos el deber moral de apoyarla, de defenderla, previamente defendiendo la libertad de expresión y la libre movilización de los ciudadanos como un derecho que hay que auspiciar y defender a ultranza, pero también entendiendo que toda manifestación violenta tiene que ser proscrita. Entonces, pues eso fue lo que dijimos en un comunicado que nuestra entonces presidenta, muy a las 2 de la tarde, estaba leyendo a los medios ese jueves por la tarde. Sí. Señor presidente de la Corte Constitucional, es que hubo dos hechos antecedentes a este episodio. Uno en el que el presidente de la República, unos días antes del asedio de la Corte, en un trino en el que denunciaba un supuesto golpe de Estado, decía que había llegado el momento de la expresión popular. Y otro en el que cuando la Corte Constitucional, para el caso de la Corte Constitucional, decidió declarar inexequible la deducibilidad de las regalías, el presidente dijo entonces que había que reducir el presupuesto de la rama judicial y algunos consideraron que eso también podía ser un mecanismo como de soft power. ¿Ustedes se sienten agredidos por el gobierno? Bueno, vamos a ponerle, digamos, un contexto para no responderte así tan de primera. Yo quiero decir esto, mire, el presidente tiene un programa de gobierno y unas aspiraciones para realizar su mandato popular que necesita recursos. La Corte entendió que una determinada norma tributaria no respetaba la Constitución y por eso declaró expulsarla del sistema jurídico. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que se hizo. Frente a eso, hay que decir que el presidente siente frustración y yo entiendo como ser humano al presidente que haya frustraciones porque esto seguramente retarda, impide de alguna manera, le dificulta la realización de sus metas y de sus propósitos. Pero también lo que quisiéramos decir es que cuando uno se toma en serio la democracia, tiene que entender que el trabajo de un tribunal constitucional de cierre como este, que tiene una misión que es superlativa, la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución. Esto no lo hacemos porque estemos apelando a mecanismos o que estemos matriculados en una especie de lawfare, como dice usted, o porque seamos un partido político, o simplemente porque seamos la oposición. Digamos, esa es la forma más fácil de deslegitimar una sentencia, de deslegitimar el trabajo de un juez y de atentar contra las personas más que ir contra sus ideas. Entonces, entiendo que el presidente y sus frustraciones las entiendo como ciudadano, como persona, como ser humano. Pero también quisiera que no se lanzaran frases que tienen un evidente carácter retaliativo. Porque si el presidente dijera, pues se nos frustra en un mundo de políticas públicas, vamos a ver dónde ajustamos porque esta sentencia pues afecta
las finanzas, no sé qué, pues uno entendería que sí, pero cuando dice, no, es que le vamos a bajar el presupuesto de la justicia y el salario de los jueces, pues entonces yo creo que ya no estamos en una actitud que pueda interpretarse de una manera distinta, como lo he dicho en este instante. Gracias. Profesor Quijano, ¿tiene pregunta? Luis Carlos, sabe que en todo este debate de alta pertinencia nacional, a mí siempre me queda el sinsabor, y seguramente a muchos oyentes, es que ojalá la Corte Suprema no solamente sea noticia cuando va a elegir el fiscal, sino que haya una sensibilidad nacional, que es un alto tribunal que hay que proteger, que visibilizar más su trabajo, para que la gente sea muy consciente en este momento que está siendo atacada esa corporación. No sé, magistrado, usted en ese orden de ideas, ¿qué recomienda o realmente qué puede decir al respecto? ¿No es necesario sensibilizar más sobre los roles y funciones del alto tribunal? Totalmente de acuerdo con usted. Es decir, desde la educación cívica que los que ya tenemos años recibimos, que no era otra cosa que el respeto a las instituciones. Es decir, si usted veía, no sé, al alcalde, al inspector de policía, al policía mismo, entendía que eso encarnaba la autoridad y que por lo mismo per se necesitaba, requería y exigía respeto. Entonces yo creo que lo que usted dice, que la ciudadanía está enterada de cómo la Corte Suprema de Justicia es el árbitro fiel de la balanza de las controversias que los ciudadanos de ordinario tenemos, el que tiene un conflicto laboral, el que tiene un asunto civil de linderos, quien es acusado de un delito, pero además el gran trabajo que esa Corte y todas sus salas han cumplido digamos, en el mantenimiento de la confianza en las instituciones a través del juzgamiento y condena de personajes de renombre nacional. Es decir, en ciertos tiempos, ustedes recordarán, 60 congresistas procesados por la Corte Suprema de Justicia, muchos de ellos condenados después. Hoy día lo mismo, es decir, es muy reiterativo que alguno de estas personas públicas de gran renombre social tengan que pasar por los escritorios de la Corte para ser procesados porque se les imputa un delito, y que eso devuelva confianza, y que además esa frase aquella, don Luis Carlos, don Juan, de que la justicia para los de Ruana, yo creo que ya es una frase que no ha lugar, en la medida en que la Corte Suprema ha demostrado que la justicia no es solo para los de Ruana, sino que es para todos, y que nos cobija con un manto. Es decir, todas las personas poderosas o no tienen que responder ante la justicia, y ese es un valor para nuestra sociedad. Entonces sí debería sensibilizarse la sociedad misma en la importancia de mantener incólume a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Reyes, de su conocimiento de la historia de las Cortes, esta presión variopinta, que no solamente se circunscribe a los hechos violentos del cerco al Palacio de Justicia la semana pasada, sino que también tiene como elementos de acción campañas de desprestigio en redes sociales, propias declaraciones del presidente de la República y de algunas personas de su gabinete, ¿es algo que tenga precedente dentro de la historia colombiana? Bueno, pues precedentes tiene, que es, digamos, el más claro, que el de 1985, que creo que eso no debería volver a suceder, no puede volver a suceder, y como lo decíamos, quienes que es un evento violento sin parangón en el mundo, ¿no? Es la quema del Palacio de Justicia. Sí, el asalto a la justicia y el asesinato de sus magistrados, de toda una corte, pero una playa de juristas muy ilustres, sobre todo, casi todo, bueno, su mayoría del externado. El externado sufrió muchísimo eso, y digamos, en tiempos más recientes, la forma como se interceptó el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, inclusive instalando una grabadora bajo su sala plena, el cooptando a algunos funcionarios de adentro para saber cómo iban los debates. Usted sabe muy bien de qué le estoy hablando. Todo eso son tiempos aciagos para la justicia, para su independencia, que definitivamente pues nos deberían servir como elemento para esta discusión de hoy, y entender que la justicia
ciertamente tienen que ser objeto de análisis los magistrados, y en general las decisiones pueden ser objeto de análisis y de escrutinio, todo eso, pero nunca pueden ser destinatarios de actos de violencia o de actos de espionaje y estos actos que francamente no son posibles de repetir, como lo decíamos hace un momento. Y vuelvo y reitero, aquí el tema del cartel de la toga y todo esto, que evidentemente ocurrió, fue resuelto. Y mire usted, no fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ni por el Tribunal Penal Internacional, ni por una comisión de juristas que algunos dicen hay que traer de no sé dónde para que nos investigue aquí la corrupción. No, eso lo hizo nuestra justicia. Nuestra justicia condenó al señor Pretel, nuestra justicia condenó a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hoy todos ellos, pues después de un debido proceso, han sido encarcelados. Luego es nuestra justicia la que tramita estas discusiones y repito, los jueces, los magistrados están dispuestos a un escrutinio sobre sus acciones. Entonces no creo que acudir a expedientes distintos al trámite normativo de las cuestiones sea lo plausible, lo que haya que defender, porque aquí finalizo con esto. Tenemos una propensión a tramitar los asuntos de manera violenta y agresiva, y eso yo creo que como sociedad es un desastre. Presidente, pero es que me ha dejado usted petrificado con la respuesta que usted acaba de dar, porque de una manera elegante, elocuente y también descriptiva, usted hace referencia, reminiscencia a el atentado, la quema del Palacio de Justicia y a las chuzadas a las Cortes que ocurrieron durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Son 2 episodios de los más bajos en la historia de la independencia de poderes en Colombia. Y usted en su respuesta, de nuevo de una manera inteligente y elegante, pone lo que sucedió la semana pasada y el escenario en general que estamos viviendo hoy por hoy a ese nivel. Comentario y pregunta. Pregunta. ¿Qué le diría usted al presidente hoy frente a este antecedente que usted nos acaba de plantear acá de la gravedad de lo que estamos viviendo hoy, señor presidente? Pues, mire, Carlos, yo pues para dar consejos soy malo, y en todo caso para darle consejos al presidente de la República, que es una persona muy inteligente, pero si algo sirvió a lo que yo digo, es esto. Yo creo que es importante conversar, es importante dialogar, es importante volver a sentarse y restablecer la confianza. Cuando la confianza se quiebra, se resquebraja, entonces todo lo que viene es muy digamos, desapacible y triste, y de pronto otros adjetivos quepan, pero pongamos esos por ahora. Creo que si el presidente quisiera ahora restablecer un poco todo esto que ha sido caótico, que no es culpa de él, por supuesto, es culpa de la gente que se desmadra, pero que de alguna medida le escucha y le sigue, pudiera hacer un llamado a la calma y sobre todo a esto, a la sensatez. Dejemos que la Corte decida en su inteligencia, en su sabiduría, sin tensiones, este asunto. Yo estoy seguro que en el inmediato plazo, si no es que es la próxima semana, la Corte va a elegir la fiscal. Pero muy mal mensaje si queremos ir y con palos alzados decir a la Corte que o elige o no sale de su palacio. Creo que eso no puede ser el mensaje, y que el presidente podría ser un gran mediador en esta discusión para restablecer la confianza y para un poco devolverle la tranquilidad de espíritu a la Corte para que resuelva con tranquilidad. Doctor Reyes, Sí. De nuevo, Juan Lozano, usted como pocos en Colombia conoce la rama judicial porque su vida ha estado dedicada a la rama judicial. Usted fue juez varias veces, usted fue magistrado del tribunal, usted ha llegado a la más alta corporación en la justicia constitucional. ¿Cómo se recupera
esa confianza, cómo se restablece esa independencia de la rama judicial, ese diálogo con el presidente, cómo se debería dar, cómo la rama debería poder recuperar lo que estuvo y sigue estando amenazado en este entorno enrarecido? Pues esa es una pregunta de más difícil aliento, Juan. Usted sabe que se habla de reformas a la justicia y esos son, digamos, problemas macro. Es decir, aquí a veces las discusiones sobre la justicia son simplemente quién elige un magistrado, cómo se hace la lista, si debería haber concurso y no sé qué. Mire, las reformas, digamos, los problemas auténticos de la justicia están en la base y es en el acceso a la justicia, el cómo los ciudadanos pueden ir ante una persona que les tramite sus asuntos, que les resuelva sus problemáticas y que eso se haga de manera dúctil, que no haya tantos abogados de por medio, etcétera, etcétera. Y lo demás, digamos, son trámites. Ahora bien, para estos tiempos, yo vuelvo y reitero, la conversación fluida, el diálogo tranquilo y, digamos, los compromisos de buena fe. Estamos en tiempos de justicia de transición y estas palabras son muy comunes allá. Yo creo que podríamos copiárnoslas para acá. Es decir, tramitar los asuntos, creer de buena fe cuando nos sentamos con las manos sobre la mesa y abiertas para conversar con el otro. Creo que es el espíritu que debería reinar ahora, para poder decir que este trámite de la elección fiscal se haga con tranquilidad y que los magistrados puedan resolver un asunto muy, muy, muy importante. Es decir, elegir un fiscal general de la nación, que es el responsable de la política criminal en acción, de la garantía de no impunidad, de que los ciudadanos podamos estar seguros en la calle, de que la corrupción se acabe por fin, etcétera. Pues es que no es la elección de un funcionario cualquiera de tercera por ahí, sino un funcionario del primer nivel de importancia por su misión. Entonces, mira, pues yo creo que la confianza es restableciendo también la actitud social frente a los jueces. Hay una idea que yo veo campea siempre en los medios y es hablar de justicia y corrupción como si fueran dos sinónimos. Eso a mí, le digo en el alma, yo soy juez hace 35, 37 años. Y te digo, eso a mí me duele tanto porque de verdad algún juez habrá corrupto, algún fiscal, algún funcionario, eso es verdad, eso no hay que taparlo. La justicia cura esos males y también los sanciona, pero no toda la justicia es eso que la gente suele decir. Y si hubiera una mayor confianza que tendrá que recuperarse a partir de decisiones transparentes y digamos, del libre examen de las decisiones, pues seguramente la gente tendrá que tener como un baluarte a la justicia y no como como un enemigo, como algo que detesta. Y pongo un ejemplo para terminar esta parte que no me quiero extender, y es esta. Mire, en 1991 surgió un instrumento para los ciudadanos de a pie, para todos nosotros. Piensen en la mesa, ¿quién no ha interpuesto una acción de tutela? Yo creo que no hay un ciudadano pues, que no haya interpuesto una acción de tutela para reclamar por la defensa de un derecho, desde el tema de la salud, que es el más clave, y ahí para adelante todos. Y la gente confía en los jueces de tutela. Es decir, porque en 10 días le resuelve su asunto, porque la mayor parte de las ocasiones tiene una solución en cualquier sentido, y porque en todo caso hay una Corte Constitucional que es un órgano de cierre que finalmente se ocupa, digamos, de unificar la jurisprudencia y decir el sí, el cómo y el para dónde de los derechos. Entonces, digamos, ese juez de tutela es el juez que encarna el sentimiento de confianza que los ciudadanos deberían recuperar. Más allá de todas estas cosas, digo, de la libre expresión y todo, que hay que auspiciarla y defenderla, si quisiéramos que ese fuera como el común denominador cuando la gente vea a un juez, vea la justicia. 7:49 a.m. Es el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes. Una gran explicación, una gran disección de lo que está sucediendo, disección preocupante, grave, pero que el magistrado de la Corte, en uso de la racionalidad, en uso del buen tono, en uso de la preservación de lo que debe primar en los estados democráticos, y es la serenidad, la inteligencia y la búsqueda de que se mantengan vivas las instituciones, la separación de los poderes,
hace un llamado a la tranquilidad y devuelve las preocupaciones y frases del presidente Gustavo Petro con elegancia, con altitud y sobre todo con un pedido claro de serenidad y tranquilidad. Señor presidente de la Corte Constitucional, es un placer haber hablado con usted esta mañana y haber compartido estos minutos al aire aquí en RCN. Muy amable, muy gentil. También para mí ha sido un gran placer. Muchísimas gracias y tengan un feliz resto de día. Gracias. 7:50. Don Juan, todo lo anterior, ¿no? Todo lo anterior. 100%, Luis Carlos. Qué buen tono el del doctor Reyes. Él es un hombre sereno, conocedor como pocos de la rama, y creo que pone las cosas en su justo punto. Una oyente nos escribía hace un rato diciendo que, parecido a los casos de violación, cuando se empeñan en negar los hechos, lo que hacen es revictimizar a las víctimas. Cuando niegan lo que pasó, están volviendo a victimizar a los magistrados. Qué buen tono el del doctor Reyes para decir: esto no puede ser así, la Corte no es enemiga del gobierno, el diálogo institucional debe prevalecer y debe prevalecer la independencia de la rama. En frases mucho más decantadas, mucho más tranquilas, pero lo advertimos la semana anterior cuando este episodio ocurrió, Luis Carlos, y es que nada tan grave como lo del ataque al Palacio de Justicia en el 85 había ocurrido con la Corte en esa fatídica tarde del jueves pasado. Entre tanto, el presidente sigue insistiendo, Luis Carlos, convocando a las marchas y retuiteando mensajes de la minga indígena que va a haber la próxima semana. Diciendo que todo eso fue culpa, como siempre, de los medios de comunicación. Que los medios de comunicación, que las mentiras, que las falsas noticias, etcétera, etcétera, y sin asumir ningún tipo de responsabilidad por lo que pasó. Sí. Luis Carlos, sí. Dos cosas que me quedaron de esta entrevista impresionante. Una es que dice el presidente de la Corte Constitucional que ¿qué hace falta entonces para que nos parezca grave? ¿Que quemen algún carro o que definitivamente rompan las puertas de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados queden en riesgo? Y dos, que creo que es la primera entrevista en la que la Corte Constitucional dice que sí hubo molestia con esa decisión del presidente de la República de decir que le tenía que bajar el presupuesto a las ramas por decisiones de la Corte Constitucional. Lección del día: a las locuras, a la violencia, serenidad y tranquilidad. 7:52.